Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de geometría algebraica y vamos a ver la dimensión y la codimensión de los espacios topológicos, pero en particular lo que nos interesa son dimensión y codimensión de los espacios topológicos, que son variedades afines. Entonces, vamos a ver. Empecemos suponiendo que tenemos un espacio topológico, pongamos sea X un espacio topológico. Entonces vamos a definir qué significa topológico. Vamos a definir qué significa la dimensión y la codimensión de X. Bueno, además de espacio topológico, también debe ser no vacío, porque el vacío también es un espacio topológico, pero aquí no lo vamos a considerar. Pongamos la dimensión de X. Esto nosotros lo vamos a denotar, bueno, la dimensión de X es... La dimensión la vamos a denotar así como dim X. Y esto va a estar definido como el supremo del siguiente conjunto. Es el conjunto de todos los números naturales, tales que existe una cadena de longitud n, debe ser una cadena de este estilo. Aquí tenemos el vacío, y0, y1, y así hasta yn, y aquí tenemos ax, ¿no? Y esta debe ser una cadena de longitud n de irreducibles cerrados de X. ¿No? Todos estos Y's, todos estos deben de ser espacios que sean irreducibles y también cerrados en X. Y aquí, esta inclusión de aquí, y también esta de acá, y todas estas de acá, son inclusiones estrictas. Pongámoslo aquí, estricta. O sea que no se vale que Y sea igual a Y1. Deben de ser las inclusiones estrictas, pero esta de aquí, esta sí es no estricta. ¿No? Pero todas las demás, todas estas de acá, bueno, mejor lo pongo así. Todas estas de acá deben de ser no estrictas, ¿no? O sea, no se vale que Y0 sea igual a Y1 y así. Y entonces la dimensión del espacio topológico X va a ser el supremo de todo este conjunto, ¿no? Y también nosotros tenemos algo que se llama codimensión, pero para definir la codimensión debemos de tener un espacio, un subespacio de X, ¿no? Entonces pongamos si Y es un subconjunto de X, es un subconjunto pero también vamos a pedir que sea cerrado y no vacío. Cerrado, no vacío. Entonces, la codimensión de este espacio Y con respecto al espacio X, el espacio X es el espacio más grande, esto va a estar definido de una manera muy similar. Bueno, lo vamos a denotar así como codim. Y como es con respecto a X, vamos a poner aquí abajo un X como subíndice y aquí vamos a poner un Y. Esto significa la codimensión de Y con respecto a X, ¿no? Y Y siempre tiene que ser un subconjunto cerrado no vacío de X, ¿no? Y X, pues aquí habíamos dicho que es un espacio topológico no vacío.
Entonces, esta codimensión va a estar definida de una manera muy similar a la dimensión, pero debe de ser de alguna manera relativo al espacio X. Entonces, vamos a poner, esto va a ser igual al supremo, también de los NSNs, del conjunto que está formado por los NSNs, tal es que existe también una cadena y va a ser así, nada más que va a ser con respecto al espacio X, ¿no? Tal es que existe una cadena y va a ser una cadena así, Y0, Y1, bueno, estas son estrictas, así. Y luego aquí tenemos el y luego tenemos X, ¿no? Entonces, igual que en el anterior, todas estas de aquí van a ser estrictas, son inclusiones estrictas, menos esta última, ¿verdad? Y bueno, el supremo de los n son en estas las que existe una cadena y también va a ser de irreducibles cerrados de X, pero además obviamente tienen que contener allí irreducibles cerrados de X. Ya no tengo espacio que contienen allí y así. Bueno, casi no se alcanza a ver, pero todos estos y deben de ser irreducibles cerrados de X que contienen allí, ¿no? Entonces, de esa manera va a estar definida la dimensión de un espacio topológico y la codimensión de un subespacio de un espacio topológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por la definición que aquí tenemos, notemos que, por ejemplo, aquí, la dimensión de uno de los yi's que están en esta cadena, nosotros simplemente la podemos pensar como i. Y en este caso nosotros podríamos pensar a la codimensión como la diferencia de las dimensiones, ¿no? O sea, la codimensión de y con respecto a x sería la dimensión de x menos la dimensión de y, ¿no? Entonces, bueno, vemos algunos ejemplos. El ejemplo yo creo más sencillo sería el espacio afín de una dimensión. Y bueno, aquí vamos a hacer preciso eso que significa de una dimensión. La dimensión del espacio afín así. Habíamos dicho que la dimensión era este cuadrito de aquí, pero ya podemos darle un significado preciso a qué significa la dimensión de este espacio, ¿no? Porque ya tenemos una definición de dimensión de los espacios topológicos. Entonces, esto por definición es igual al supremo del conjunto de todos los NSNs, tales que existe una cadena de longitud n de irreducibles cerrados, pero recordemos que en A1 decir cerrado es lo mismo que decir finito, irreducibles finitos. Bueno, todos los cerrados propios de A1 son finitos, ¿no? Entonces por eso una cadena de irreducibles finitos de A1 y que la cadena sea como así, ¿no? El vacío, Y0, Y1, y así hasta Yn y luego X, ¿no? ¿No? Pero como todos los finitos de cardinalidad mayor a 1, precisamente son unión de conjuntos de cardinalidad 1, entonces nosotros tenemos que los cerrados irreducibles de A1 son precisamente de cardinalidad 1.
Entonces la dimensión de A1 simplemente va a ser igual a 1, ¿no? Porque la única cadena de este estilo sería este de aquí, el vacío. Luego tenemos aquí un conjunto que está formado por nada más un elemento y luego aquí tenemos en X. Bueno, en este caso X es el espacio afín de una dimensión, ¿no? Y este X es cualquier punto que esté aquí en el espacio afín de una dimensión. Y entonces es por eso que la dimensión del espacio afín 1 es igual a precisamente 1. Similarmente, si nosotros tomamos la codimensión la codimensión de un subconjunto cerrado no vacío de X, digamos la codimensión de n a 1 de un finito, el más sencillo que sería así, que esté nada más con X, esto también sería igual a 1, ¿no? Porque la única cadena, la única cadena que es de este estilo sería esta de aquí, X, X y luego A1, ¿no? La única cadena de este estilo es esta de aquí. Y por eso la codimensión de un cerrado irreducible de A1 es también 1, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo. Recordemos que en álgebra conmutativa nosotros también teníamos algo sobre las dimensiones de un anillo y eso se llamaba la dimensión de Krull. Recordemos que la dimensión de Krull de un anillo R es el entero n. Bueno, entero no, más bien sería es el natural, ¿no? Esto quítenlo, sería más bien el natural. El natural n en n más grande tal que hay una cadena de ideales primos de longitud n en R. Y la cadena es algo de este estilo. Aquí sería P0 un ideal primo, P1 y así hasta Pn, ¿no? Y también estas de aquí son estrictas, todas estas inclusiones, ¿no? Y bueno, esa es la dimensión de Krull de la álgebra conmutativa. Y si nosotros nos fijamos, esto sí se parece mucho a la dimensión a esta dimensión de un espacio topológico, ¿no? Y sí hay una manera de relacionarlas, a la dimensión de Krull y la dimensión de un espacio topológico. Y en las variedades afines, esas son las mismas. Vamos a ver el resultado que nos dice que son las mismas. O bueno, están relacionados. Llamémoslo lema 6.1. Sea X una variedad afín. Entonces, X también es un espacio topológico porque le podemos poner la topología de Zariski y tiene sentido que hablemos de la dimensión o de la codimensión de un subespacio, ¿no? X es una variedad afín, entonces la dimensión de X, dim X, con la topología de Zariski obviamente, es la dimensión de Krull, o sea, es lo mismo que la dimensión de Krull pero para hablar de la dimensión de Krull debemos de tener un anillo. X por sí mismo no es un anillo, pero sí podemos formar un anillo
con X y este se llama anillo coordenado, ¿no? AX. Este anillo coordenado pues ya lo vimos en los videos pasados. En el video de funciones polinomiales lo definimos. Entonces es esto, ¿no? Si tenemos una variedad afín, entonces su dimensión como espacio topológico va a ser lo mismo que su dimensión de Krull del anillo coordenado. Entonces vamos a ver la prueba, ¿no? Bueno, lo que debemos de probar es que bueno, a ver, que los cerrados irreducibles de X son exactamente los mismos que los ideales primos de longitud n en el anillo coordenado, ¿no? Entonces vamos a ver, si nosotros tenemos un subconjunto de X que es cerrado y es irreducible, entonces eso pasa así solo si el anillo coordenado allí. Bueno, este recordemos que lo podemos escribir como AX entre el ideal XY. Y esto es dominio entero, ¿no? Esto es una equivalencia. Y el subconjunto de X es cerrado e irreducible si solo si este de aquí es dominio entero. Y también esto pasa si solo si y X Y es ideal primo. Entonces ya tenemos una correspondencia entre los ideales primos de los que nos habla la dimensión de Krull y los cerrados irreducibles de los que nos habla la dimensión de un espacio topológico. Y ya viendo las definiciones, pues es evidente que, que la dimensión de Krull es lo mismo que la dimensión del espacio topológico, bueno, de la variedad afín como espacio topológico. Y bueno, es por eso la dimensión de Krull es lo mismo que la dimensión de X. Y similarmente, nosotros podemos demostrar que la codimensión de un subespacio de X es lo mismo, es la codimensión de Y en AX. Y esto pues es por lo mismo que encontramos una correspondencia entre los cerrados irreducibles y los ideales primos de A de X, ¿no? Y entonces, con esto de aquí, nosotros podemos calcular la dimensión de algunos espacios. Bueno, espacios que son variedades afines, que son los que nos interesan en geometría algebraica. Y por ejemplo, podemos extender el resultado que ya teníamos de que la dimensión de A1 es 1 para tener que la dimensión del espacio afín n es exactamente igual a n, ¿no? Y esto ya dicho con un significado preciso de qué significa dimensión. Y bueno, esto es porque el anillo de polinomios kx1 y así hasta xn es de dimensión n. Con dimensión n me refiero a la dimensión de Krull, ¿no? Em, y bueno, como este es de dimensión n, entonces el AX, bueno, el AN, el anillo coordenado de AN también va a ser de dimensión n. Y como habíamos dicho que la dimensión de Krull de AX es lo mismo que la dimensión de la variedad afín, entonces pues ya, ¿no? La dimensión de AN es exactamente igual a AN. Y bueno, esto de dimensión también nos permite para clasificar las variedades afines. Y nosotros vamos a llamar curvas a las variedades afines de dimensión pues 1, ¿no? Variedades afines de dimensión 1.
Y también, como nuestra intuición nos diría, las superficies, bueno, vamos a llamar superficies a las variedades afines de dimensión 2. Superficies es dimensión 2. Y también hay algo un poco más complicado que se llama hipersuperficie. Hipersuperficie. Y bueno, una superficie Y, esto es una subvariedad de una variedad irreducible, llamémosla X, y tal que todo componente irreducible de, de Y es de, de dimensión, la dimensión de X menos 1, ¿no? Y bueno, eso es lo que significa hipersuperficie. Eh, Ahora, también recordemos un resultado de álgebra conmutativa, que nos decía que si nosotros tenemos un dominio entero que es también un nederiano, por ejemplo R, entonces es lo mismo es equivalente a decir que todo ideal primo de codimensión 1 es principal, y eso es lo mismo que decir que R es un DFU. DFU, recordemos que significa dominio de factorización única. Y ese resultado también tiene aplicaciones aquí en geometría algebraica. Porque si nosotros tenemos una hipersuperficie irreducible, a ver, ponemos, o sea, X, una hipersuperficie irreducible, entonces el I de X, esto pues es un ideal del anillo de polinomios, ¿no? Y es primo y de codimensión 1. Bueno, y con codimensión me refiero a codimensión con respecto al anillo de polinomios, ¿no? Pero nosotros también sabemos que el anillo de polinomios, el kx1 y así hasta xn, es de FU. Entonces, esto significa que el I de x es principal, ¿no? Principal. Y que sea principal es lo mismo que decir que I de x lo podemos escribir como ideal generado por algún polinomio f. Pero como este es de FU, entonces f es irreducible, ¿no? Y esto nos va a ayudar a introducir terminología y vamos a verla. Sea X una hipersuperficie afín en, en el espacio afín, entonces, como ya vimos, I de X lo podemos escribir como el ideal generado por F, ¿no? Y nosotros vamos a definir el grado de X como el grado de ese polinomio F, ¿no? Y así es como nosotros vamos a definir el grado de una hipersuperficie. Y cuando el grado de X sea 1, nosotros vamos a decir que X es una hipersuperficie lineal. Cuando el grado de X
sea 2, nosotros vamos a decir que X es una hipersuperficie cuádrica. Y cuando el grado de X sea igual a 3, nosotros vamos a decir que X es una hipersuperficie cúbica, ¿no? Y bueno, ya esto es todo por el video. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like. En el próximo video vamos a ver las funciones regulares, o que son los morfismos en geometría algebraica. Y hasta la próxima.